El router. Un router, también conocido como enrutador o encaminador de paquetes, es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel 3 en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes. Entendiendo por subred es un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador mediante puentes de red y que por tanto tienen prefijos de red distintos. Historia. El primer dispositivo que tenía fundamentalmente la misma funcionalidad que lo que el día de hoy entendemos por encaminador era el Interface Message Processor o IMP. Los IMP eran los dispositivos que formaban la ARPANET, la primera red de conmutación de paquetes. La idea de un encaminador, llamado por aquel entonces puerta de enlace, vino inicialmente de un grupo internacional de investigadores en redes de computadoras, llamado International Network Working Group, en sus siglas INWG, creado en 1972 como un grupo informal para considerar las cuestiones técnicas que abarcan la interconexión de redes diferentes. Se convirtió ese mismo año en un subcomité del International Federation for Information Processing. Esos dispositivos se diferenciaban de los conmutadores de paquetes que existían previamente en dos características. Por una parte, conectaban tipos de redes diferentes, mientras que por otra parte, eran dispositivos sin conexión, que no aseguraban fiabilidad en la entrega de datos, dejando este rol enteramente a los anfitriones. Funcionamiento. El funcionamiento básico de un enrutador o encaminador, como se deduce de su nombre, consiste en enviar los paquetes de red por el camino o ruta más adecuada en cada momento. Para ello, almacena los paquetes recibidos y procesa la información de origen y destino que poseen. Con arreglo a esta información, reenvía los paquetes a otro encaminador o bien al anfitrión final. En una actividad que se denomina encaminamiento, cada encaminador se encarga de decidir el siguiente salto en función de su tabla de reenvío o tabla de encaminamiento, la cual se genera mediante protocolos que deciden cuál es el camino más adecuado o corto, como protocolos basados en el algoritmo de Dijkstra. Por ser los elementos que forman la capa de red, tienen que encargarse de cumplir las dos tareas principales asignadas a la misma. 1. Reenvío de paquetes. Cuando un paquete llega al enlace de entrada de un encaminador, este tiene que pasar el paquete al enlace de salida apropiado. Una característica importante de los encaminadores es que no difunden tráfico difusivo. 2. Encaminamiento de paquetes. Mediante el uso de algoritmos de encaminamiento, tiene que ser capaz de determinar la ruta que deben seguir los paquetes a medida que fluyen de un emisor a un receptor. Por tanto, debemos distinguir entre reenvío y encaminamiento. Reenvío consiste en coger un paquete en la entrada y enviarlo por la salida que indica la tabla, mientras que por encaminamiento se entiende el proceso de hacer esa tabla. Arquitectura física. En un enrutador se pueden identificar 4 componentes. 1. Puertos de entrada. 2. Entramado de conmutación. 3. Puertos de salida. 4. Procesador de encaminamiento. Puertos de entrada. Realiza las funciones de la capa física consistentes en la terminación de un enlace físico de entrada a un encaminador. Realiza las funciones de la capa de enlace de datos necesarias para interoperar
con las funciones de la capa de enlace de datos en el lado remoto del enlace de entrada. Realiza también una función de búsqueda y reenvío, de modo que un paquete reenviado dentro del entramado de computación del encaminador emerge en el puerto de salida apropiado. Entramado de conmutación. Conecta los puertos de entrada del enrutador a sus puertos de salida. Puertos de salida. Almacena los paquetes que le han sido reenviados a través del entramado de conmutación y los transmite al enlace de salida. Realiza entonces la función inversa de la capa física y de la capa de enlace que el puerto de entrada. Procesador de encaminamiento. Ejecuta los protocolos de encaminamiento, mantiene la información de encaminamiento y las tablas de reenvío, y realiza funciones de gestión de red dentro del enrutador. Tipos de enrutamiento. 1. Enrutamiento estático. Hosts y redes de tamaño reducido que obtienen las rutas de enrutador predeterminado, y enrutadores predeterminados que solo necesitan conocer uno o dos enrutadores. 2. Enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico le permite a los encaminadores ajustar en tiempo real los caminos utilizados para transmitir paquetes IP. Cada protocolo posee sus propios métodos para definir rutas, camino más corto, utilizar rutas publicadas por pares, etc. Tipos de encaminadores. 1. Encaminador de empresa. 2. Encaminadores inalámbricos. 3. Equipos domésticos.